Seguimos por Nuevos Aires FM 99.7 y como dijimos recién, antes de ir a la pausa, el 2 de abril se cumplieron 40 años de la Guerra de Malvinas y estamos en comunicación con Tomás Humilo, veterano de guerra, camillero, enfermero del Regimiento 7, viajó a las islas y es autor del libro Malvinas, pasado no pisado. Tomás, muy buenas noches, Pablo y equipo te saludan, ¿cómo estás? Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Saludos a toda la audiencia de Quedan Solo 4 y espero tus inquietudes, a ver qué puedo aclarar sobre el tema. Vamos a charlar un poco, contame un poco del libro, ¿qué te motivó contar tus vivencias? ¿Cómo fuiste? Contarle a la gente, yo estuve leyendo una nota que salió en el semanario El Mundo de Berisso, y ahí dice cómo fuiste juntando toda esa información, pero no todos tuvieron acceso a eso. ¿Cómo juntaste esa información y qué te motivó después de 40 años escribir ese libro? Básicamente yo iba llevando unas anotaciones cotidianas allá estando en Malvinas, iba anotando, llevando como una cronología, un diario, y a partir de, y eso, terminada la guerra, quedó guardado hasta un tiempo largo, unos 25 años, hasta que surgió la intención de verificar un poco todo lo que estaba guardado, y a partir de allí empecé a mirar y a tratar de traducir toda esa información que yo tenía, con idea de plasmarlo en alguna publicación o en alguna nota o en o en algún libro futuro, pero realmente fue en la época de pandemia 2020, la época dura, que me senté a escribir, a darle forma a todo esto que yo había escrito en su momento, ¿no es cierto? Pero tratando de poner en un lenguaje común, en un lenguaje simple, sencillo, inclusive con muchas notas al pie de las páginas donde aclaro muchos términos que se usaban en esa época, hace 40 años atrás, y en referencia a la vida militar de esa época, ¿no? Claro. Y estos días escuchamos, porque siento un poco vergüenza ajena, pero parece que el 2 de abril se acuerdan, desgraciadamente, todos. Entonces el 2 de abril todos los canales hacen entrevistas y después hay 364 días que no se toca el tema. Pero bueno, escuchamos muchas personas que decían, muchos excombatientes que decían que lo habían mantenido en secreto como quedan combatientes. ¿Por qué? ¿Vos sentiste eso también? ¿Te pasó? ¿Tuviste compañeros que viajaron con vos y volvieron y les pasó eso? Sí, es muy acertada la observación. Al regreso de la guerra, los primeros 10 años fueron de olvido completo prácticamente. No se podía hablar del tema porque era una relación directa con la dictadura militar anterior, ¿no es cierto?, del gobierno anterior, ¿no?, antes de la democracia. Entonces como que estaba todavía muy turbio el agua, y en el sentido de que no había una diferenciación. Entonces, de alguna manera, los veteranos, o los excombatientes, como se nos decía en esa época, quedamos ocultos o quedamos enterrados, y bueno, esto trajo a colación, ¿no es cierto?, esa ausencia del Estado en esa primera etapa, trajo la gran cantidad de suicidios que fueron ocurriendo durante el tiempo de compañeros, que hoy en día superan en número a la cantidad de muertos en la guerra. Sí. Y por otro lado, sí, es como vos decís, es decir, particularmente a mí y en general todos los que yo conozco nunca hicimos ningún tipo de alarde de ser veteranos en general o excombatientes, ¿no es cierto? Al principio por esta cuestión, pero luego es como que se fue asimilando esa situación, hasta que, bueno, por ahí en los 2000 empezó a abrirse un poco, fue cambiando un poco la sociedad, tal vez cambiaron las generaciones, ¿no es cierto? Son 40 años, entonces hay mucha historia para contar o mucho para referirse, pero básicamente año tras año se ve un increyendo en ese aspecto en cuanto a la participación de veteranos, ¿no es cierto?, y a la dedicación por parte del Estado a través de los diferentes gobiernos que pueden
ocurrir o pueden estar, ¿no es cierto?, dedicarle un poco más, poner más el ojo en la situación de los veteranos. Claro. Le recordamos a los oyentes, estamos dialogando con Tomás Humilo, veterano de Guerra de Malvinas, autor del libro Malvinas, pasado no pisado. Tomás, ¿qué recordás? ¿Cómo tomaste la notificación de que ibas a las islas? ¿Cómo fue decirle a la familia? ¿Cómo llegaste? ¿Te dieron días para prepararte? ¿Qué preparación tenías como para ir a una guerra? Bueno, en el caso mío yo era soldado conscripto desde el año 81, y como se decía en esa época, era soldado viejo sobre el fin de ese año, en el sentido de que quedaba para la última baja, o sea, cuando se terminaba el servicio de esa clase, o sea, la clase 62. Entonces yo estaba en marzo del 82, estábamos en maniobras en Ezeiza con la clase nueva que recién había sido incorporada. Y allí ocurre el 2 de abril. De esa manera, entonces el regimiento volvió a La Plata y empezaron los aprestos, ¿no es cierto? Ya esto fue día tras día, y por supuesto la incertidumbre fue total, y realmente no hubo nunca una arenga oficial, vamos a las Malvinas, ¿no es cierto? Porque yo creo que nadie lo sabía, por lo menos de los jefes inmediatos nuestros, ¿no es cierto? La cúpula arriba a lo mejor tenía alguna idea mayor, tal vez no tan grande como uno se imagina, pero bueno, estando en el regimiento se veían los aprestos, se veían los preparativos y la reincorporación de toda la clase que había sido dada de baja anteriormente. Y sí, yo tuve un año de instrucción militar. En realidad, la instrucción militar fue la instrucción que se nos dio en San Miguel del Monte a principios del 81, y bueno, ahí aprendimos básicamente el ABC muy elemental de lo que es el manejo de alguna arma o situaciones de resguardo, bueno, cosas comunes que se enseñaban en el servicio militar, ¿no es cierto? Y además estábamos curtidos, si se quiere, por la vida militar, que claro, es totalmente diferente a lo que pueda pensar cualquier pibe de hoy en día, ¿no? Y de esa manera, bueno, embarcamos en avión a Palomar y desde allí a Río Gallegos, y recién cuando el avión sale de Río Gallegos, ¿no es cierto?, vemos que se dirige a dirección este y que ya era todo mar argentino, y dijimos, ya acá no hay más duda, ¿no es cierto?, vamos directo a Malvinas. Era un 15 de abril más o menos. Tomás, buenas noches, Marcelo del Yarupe te saluda. Buenas noches. Ahí contabas cómo fue ir o cómo fue que se enteraron. Yo te quería preguntar cómo fue la vuelta. Bueno, la vuelta fue ya prisioneros de guerra, terminado el conflicto, en el buque Canberra, es decir, en uno de los cruceros que habían llevado los ingleses, llevando tropas y pertrechos y armas, y todo tipo de equipamiento, y a la vuelta volvimos cerca de entre 6.000 y 7.000 soldados en ese buque hasta Puerto Madryn. Ese fue el retorno oficial, digamos. ¿Y qué repercusiones te llegaron? ¿Qué repercusiones tuvo el libro, Tomás? Bueno, tuvo una acogida muy buena en el sentido de la presentación que se hizo el pasado 25. Hubo mucha gente interesada. Bueno, en general la comunidad donde yo vivo, que es acá en Junín, se mostró muy interesada en el libro. Y bueno, día a día las consultas crecen, o las preguntas a través de redes sociales y demás se van incrementando, sí. ¿Puede ser que para el libro tiene algo que ver, un mapa que vos rescataste? Sí, yo durante mi escritura del diario, además en un momento hice una especie de mapa de la situación, de la posición, perdón, donde yo estaba, de lo que yo veía, donde yo me encontraba, y así, y bueno, calculando distancias, calculando alturas, el agua, el río, y los nombres que yo podía escuchar en ese momento ahí. Imagínate que nosotros fuimos ahí, una geografía para nosotros totalmente desconocida. Entonces, bueno, y ese mapa que yo hice, que quedó ahí como perdido,
cuando empezamos a trabajar en el libro con Liliana Lisone, mi cuñada, que ella tiene, bueno, es escritora, ¿no es cierto?, y es artista plástica, entonces tiene docente, tiene mucho manejo de todo esto, me ayudó en todo momento y ella propuso la idea de ponerlo en tapa ese mapa. Y bueno, después la universidad de acá, a través de su centro de diseño, se encargó de darle la forma que nosotros queríamos que tuviera. Y la verdad que estamos muy, muy conformes y muy contentos con esa tapa, porque es para mirarla un rato y analizar diferentes partes que tiene desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista emocional también. Sí, sí, por las fotos se podía apreciar un poco de eso. Uh-huh. Vuelvo para atrás un segundo porque no? me quedé pensando en algo. Decías que ustedes volvieron como prisioneros de guerra en un barco inglés. ¿Tenían comunicación con los soldados ingleses? ¿Les decían algo? ¿Se podían comunicar? ¿Cómo fue? ¿Hubo alguna interacción? Sí, cuando se produce la rendición, el 14 de junio, nosotros ya estábamos en Puerto Argentino y empezaron a entrar las tropas inglesas, pero de a poco, de a grupos, ¿no es cierto? Y ahí empezó a haber interacción, por supuesto con los oficiales superiores, suboficiales, pero después eso un poco se estiró en general a muchos grupos de soldados, y era muy común ver, por lo menos en esas primeras 24, 48 horas, sobre todo las primeras 24 horas, ¿no?, ver cómo había grupos de ingleses que hablaban con soldados argentinos, en el idioma, en un idioma global o general, digamos. Había por ahí alguno que tenía alguna idea de inglés y actuaba de traductor. Y luego en el barco, en el Canberra, también, obviamente ahí teníamos más contacto, pero bueno, ellos siempre estaban con el arma en la mano y estaban muy atentos a nuestros movimientos como prisioneros. Si bien ya después nos desarmaron, como corresponde, ¿no? De alguna manera ellos estaban muy atentos y ante cualquier duda pegaban un grito o hasta apuntaban, porque imagínate que en esa situación cualquier prisionero puede cometer alguna locura por algún problema personal o por alguna situación muy particular, ¿viste?, de haber perdido la guerra o qué sé yo, o por algún trauma inmediato de posguerra, ¿no es cierto?, que pudo haberse pasado en ese momento. Entonces de alguna manera ellos estaban muy atentos, pero no, el trato que tuvimos con ellos fue excepcional, ¿no es cierto?, inimaginable. Nosotros imaginamos cualquier otra cosa que nos iba a pasar, pero bueno, la realidad fue otra. Buenas noches, Tomás, te habla Victoria. Yo te voy a traer un poco a la actualidad, vos contando todas estas situaciones que capaz seguramente mucha gente desconocía. Yo quería preguntarte cómo tomaste o cómo viste vos el homenaje que se le hace todos los años, pero este año en particular, ¿lo viste o lo sentís como grande, como un gran apoyo, o ves que capaz la gente no le está dando tanta importancia como justamente habló al comienzo, que como que llega el día y ahí es como que se fijan en lo que pasa en Malvinas y después los 364 días del año no hablan nada? Quiero saber tu postura personal. Sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Vos te refieres al homenaje que se hizo a nivel nacional, decís vos, o los homenajes que yo pude haber tenido acá en mi ciudad? Yo el homenaje nacional, no, la verdad que no tuve oportunidad de verlo, porque acá la agenda que tuvimos hasta ayer fue muy, pero muy movida, acá en Junín, con el Centro de Veteranos de acá, y la verdad, bueno, acá la primera vez que se hizo, se organizó un desfile cívico-militar, que fue uno de los más grandes que yo vi desde que vivo en Junín, hace 28 años que vivo acá. Y realmente la participación de la gente en las calles, ¿no?, con los aplausos, con los gritos, con los viva la patria y demás, la verdad que fue muy, muy conmovedor. Yo lo que veo que año tras año, dejando de lado los años de pandemia, ¿no?, año tras año
va creciendo esto, y un poco yo creo que tiene que ver con el cambio generacional, con la apertura un poco de la cabeza, de tratar de ordenar un poco, ¿no es cierto?, la historia realmente como fue ocurriendo, y bueno, dejar para los que saben, los estudiosos, que vean las Malvinas de otro punto de vista, político, geopolítico, económico y todo lo que ya podemos analizar. Yo en mi libro lo analizo básicamente una postura muy personal y muy individual de lo que a mí me ocurrió, sin emitir demasiados juicios, para que cada lector tome de esa historia y sea una parte de la pieza con la cual después arme su propia visión de la Guerra de Malvinas. Tomás, la pregunta obligada y la más linda, la que estoy esperando que respondas, más allá de todo lo que hablamos. Sí. ¿Cómo se hace para conseguir ese libro? No, bueno, por ahora el libro está ubicado en 2 librerías de acá de Junín, que obviamente venden al público, pero también hacen, si hay algún interesado, pueden hacer bien, las ventas a distancia, ¿no es cierto? Hoy en día está muy desarrollado esto. Si te digo los nombres de las librerías, no sé si se puede, y si no... Sí, después... se puede, ¿cómo no? Sí, sí. No, bueno, porque en realidad son 2 librerías que se encuentran muy fácilmente en redes sociales, en Instagram. Bien. Una es librería El Refugio, y figura como El Refugio Librería. Ahí le va a saltar todo el dato de la librería con los teléfonos, el WhatsApp, todo lo que necesitan para hacer las consultas. Y otra es Dorrego Libros. Bárbaro. Por ahora estoy tratando de acomodar alguna situación como para hacer alguna presentación de mi libro allá en La Plata, obviamente mi ciudad natal, ¿no? Sí. Y bueno, estamos en eso, estamos viendo con algunos contactos que yo tengo allá, conocidos y demás, cómo podemos organizar eso, pero yo creo que vamos para adelante con eso, así que eventualmente los voy a tener al tanto de la situación. Dale, y por ahí se puede llegar a vender también el libro allá en La Plata. Dale, si lo presentan acá en La Plata, obviamente sería un placer estar ahí. Tomás, te agradezco estos minutos. Por favor. Te agradezco por lo que brindaste y por lo que diste esos días de tu vida, sí, dedicada al servicio de la patria. Uh-huh. Orgulloso de vos y de todos los que fueron a las islas, y nada, gracias. No, al contrario, estoy muy agradecido y muy conmovido, porque la verdad que todo esto para mí es muy nuevo. Yo no soy escritor, yo me dedico a otras cuestiones. Me gusta escribir algunas cosas, pero no en este tenor. Pero bueno, esto es una cosa que me ha servido para contar mi vivencia, y espero que esto le sirva a las generaciones futuras, no solo a los que me rodean a mí o los que me van a suceder a mí en mi linaje, como pongo por ahí en el libro, sino también las nuevas generaciones, o sea, que les permita aclarar cosas, ¿no es cierto?, de cómo fueron la historia, porque como siempre digo, de acá a 20, 25 años no va a quedar ningún veterano paradito, vivo. Entonces, los que estudien en esa época van a tener que ir a la bibliografía, o van a tener que ir al multimedia, y van a tener que imaginarse cosas. Hoy en día se lo pueden preguntar, porque hay muchos veteranos dispuestos a contar su historia, y cada veterano tiene una historia totalmente diferente. Y termino diciendo gloria y honor a nuestros caídos, y memoria permanente para ellos. Así será, así será. Tomás, infinitas gracias, y bueno, abrazo grande, y espero poder saludarte en persona cuando vengas a presentar el libro acá a La Plata. Igualmente, muy agradecido, y hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Y así pasaba Tomás Sumilo.